Entonces, tenemos que para la clase de hoy serían 3 objetivos, idealmente que alcanzáramos a revisar. Uno es identificar las características de los diferentes niveles de organización, pero organización celular, hasta el nivel de organismo, no los niveles ecológicos, porque eso se vería en ecología. Reconocer el aporte de diferentes científicos en el conocimiento de la célula, cuáles son los científicos más importantes en este estudio, y por último, diferenciar células procariontes de eucariontes, donde daríamos una mirada general de las características más distintivas entre un y otro tipo de célula. Entonces, comenzamos primero con los niveles de organización biológica. Este tema no aparece explícito en el temario, pero generalmente tienen que manejar qué nivel va primero, cuál va después, de qué se compone un nivel y otro, para que lo puedan aplicar en contextos de enunciados, por ejemplo, o algún tipo de alternativa. Tenemos que, por lo menos en biología, se comienza a estudiar o se nombra, ¿cierto? Primero desde el átomo, porque antes del átomo hay más niveles, el subatómico, electrones, protones, pero eso ya es más físico o químico. En biología, principalmente desde el átomo, porque ya vimos las semanas anteriores que los principales átomos que forman la materia orgánica son chunks, que decíamos que son aproximadamente el 96%. Entonces, tenemos que átomo es el primer nivel de organización importante en biología. Tenemos que los átomos, cuando se organizan, ¿cierto? Se unen mediante enlaces, ya sean iónicos o covalentes, etcétera, forman las moléculas, que es un nivel ya mucho más complejo. Aquí en moléculas podrían nombrar cualquier molécula que esté en los organismos vivos, ya sea, por ejemplo, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono, el agua, entre otros, moléculas, pero siempre van a ser moléculas pequeñas, a nivel de moléculas. ¿Por qué? Porque cuando las moléculas se organizan con enlaces con otras moléculas, forman unos complejos, ¿cierto? Que son las macromoléculas, que ya estudiamos, que también conocemos como biomoléculas. Lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. Entonces, esas son las macromoléculas, también conocidas como biomoléculas. Otra característica que quiero resaltar de estos niveles es que cada nivel que va surgiendo claramente es más complejo que el anterior. Claramente, molécula es más complejo que átomo y macromolécula es más complejo que molécula. Y esa complejidad que se va produciendo de un nivel a otro se llama propiedades emergentes. Por ejemplo, la macromolécula tiene una propiedad de poder quizás juntarse con otras moléculas y elaborar o fabricar alguna estructura o cumplir algún rol, por ejemplo, si fuera un fosfolípido, alguna función específica dentro de la membrana plasmática o entre otros, y esas son características o propiedades emergentes, como les decía, que no tiene el nivel anterior. O sea, cada nivel nuevo que va surgiendo va teniendo propiedades emergentes propias, que son de ese nivel complejo y organizado. Entonces, esos son otros conceptos que tenía que mencionar. Tenemos que cuando las macromoléculas se combinan entre ellas o con otras, ¿cierto? Pueden formar lo que conocemos como complejo supramolecular. El complejo supramolecular es mucho más grande que una macromolécula, pero es más pequeño que un organelo o, entre comillas, más sencillo en organización que el organelo. Aquí en los complejos supramoleculares siempre vamos a encontrar la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas, los centriolos en los animales, la pared celular podría ser también, siempre y cuando tenga, no solamente sea celulosa, sino cuando se insertan otras moléculas en ella. Tenemos aquí también el citoesqueleto, son complejos supramoleculares, porque no son organelos, pero son mucho más que una macromolécula, porque son varias macromoléculas que se están combinando, están trabajando en conjunto y cumpliendo alguna función. Entonces eso es complejo supramolecular. Luego, cuando estos complejos supramoleculares se asocian unos con otros, ¿cierto? Forman lo que conocemos como organelo. Organelo ya tiene una estructura mucho más compleja, porque recuerden que organelos son solamente aquellos
¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Aprovecho de preguntarle a ustedes si alguien recuerda. ¿Qué tienen de característico los organelos? ¿Una membrana? Excelente. Tienen membrana plasmática. Entonces, aquí encontramos mitocondrias, cloroplasto, aparato de Golgi, retículo rugoso, retículo liso. Carolina levantó la mano, dígame. Profe, ¿la membrana es un organelo o un complejo? La membrana sería un complejo supramolecular. Aquí tenemos el ejemplo, sí, porque es un conjunto de fosfolípidos, proteínas y azúcares, entonces un complejo supramolecular, varias moléculas grandes que están interactuando y teniendo una función determinada, pero menos complejas que un organelo, que ya tiene otro tipo de funcionalidad. Entonces, los organelos, les nombraba recién, cuando varios organelos distintos, con distintas funciones, ¿cierto?, se organizan y trabajan, ¿cierto?, en conjunto, en distintas funciones, ya aparece el primer nivel de vida, aquí comienza la vida, que es la célula. Es el primer nivel vivo, que podríamos decir que realmente tiene vida. Entonces, aquí en la célula van a encontrar cualquier tipo de célula, pero siempre estamos hablando a nivel eucarionte. Claramente claramente las procariontes no tienen organelos, sí pueden tener complejos supramoleculares, pero organelo no. Entonces, en este ejemplo estaríamos hablando de eucariontes. Entonces, estos organelos... Profe, una consulta. Sí, dígame. Escucho. ¿El caso del virus corresponde a un complejo supramolecular? Sí, el virus sería un ejemplo de complejo supramolecular, claro, porque son varias macromoléculas que están interactuando en conjunto. Muy buena acotación. Ya. Luego, entonces, como les decía, a nivel de célula, ya aquí aparece la vida, muchos organelos y complejos supramoleculares trabajando en distintas funciones para permitir un funcionamiento adecuado y un equilibrio de esta célula. Cuando varias células, ya sean, o sea, no varias, millones, miles, cientos de células, ya sean iguales o con funciones similares, se asocian, se forma un tejido, y aquí ya podemos nombrar cualquier tejido de los básicos que hay en el organismo superior. ¿Se acuerdan de los tejidos básicos? ¿Cuáles serían? Aprovechando de recordar conceptos. Tejidos básicos, ¿cuáles son? Tejido nervioso. Ya, el nervioso. ¿Cuál más? ¿La epidermis o no, profe? El conectivo, perfecto. El epitelial, que es epidermis, sí. ¿Y cuál más? Falta uno. Nervioso. Muscular. Y el muscular, perfecto. O sea, conectivo, nervioso, muscular y el epitelial serían los 4 tipos de tejidos principales y básicos en los seres vivos. A partir de ellos salen todos los otros. Por ejemplo, en el conectivo tenemos el tejido adiposo, o el tejido cartilaginoso, o el tejido óseo, que es parte del conectivo. El epitelial, todos los tipos de epitelios internos, externos. Muscular, los 3 tipos de músculo. Y el nervioso, bueno, el nervioso es solamente uno, pero va a depender si es de sistema central o periférico, por ejemplo. Luego, cuando tejidos similares o con funciones similares se asocian entre ellos, forman un órgano, cualquier órgano, un hueso, puede ser un músculo propiamente tal, un ojo, etcétera, forman un órgano, y cuando varios órganos que cumplen funciones similares se asocian, aparece un sistema, y finalmente el conjunto de varios sistemas que están funcionando en conjunto, aparece un organismo, que sería el último nivel de organización biológica a nivel celular. Hasta aquí estudiaría la biología celular, desde el átomo hasta el organismo, porque todo lo que viene después son los niveles de organización ecológica, cuando ya van a encontrar población, bioma, biosfera, etc. Eso lo ve la ecología. Biología celular llega hasta organismo, ¿sí? Entonces estos serían los niveles. Es necesario que reconozcan cada nivel, que reconozcan ejemplos de cada nivel para que puedan eso asociarlo a los problemas que pueden aparecer en los ensayos o en la misma prueba. ¿Alguna pregunta? Profe, acá en ¿Sí? el órgano ya empezamos a ver un trabajo de diferentes células especializadas, ¿cierto? Que trabajan en conjunto. A nivel de tejido.
A nivel de tejido podemos encontrar tejidos que no solamente estén formados por un tipo de célula, sino que puedan ser distintas capas y que cada célula es distinta, pero tiene la misma función, por ejemplo, en tejido. Sí. Pero en órgano claramente va a ser mucho más distintivo, porque ahí, para que tengan esa forma o esa función, sí o sí se requiere de células de distinta forma y que estén cumpliendo una función determinada en cada etapa o en cada necesidad, por decirlo así. Ya, entonces estos son los niveles de organización biológica. Y revisado esto, pasamos directamente al estudio de la teoría celular, porque ya vimos todo lo que era átomos, moléculas y macromoléculas, cuando vimos las biomoléculas. Ahora tenemos que hablar un poco de célula, y después continuar con célula, viendo sus características, transportes, etc. Aquí aparece una línea de tiempo, no tan completa, pero que aparece en gran cantidad de científicos, pero aquí lo clave es que no tienen que aprenderse los nombres, ni apellidos, ni menos los años. Más que eso, es que entiendan que gracias a los distintos descubrimientos que se han hecho durante la historia, y gracias al aporte de distintos científicos, hoy en día podemos entender, quizás no completamente, pero en gran manera, cómo funcionan los organismos. No las células, sino los organismos, porque recuerden que la célula es parte del organismo. Entonces, para poder entender el organismo, se estudia la célula, y es lo que se quiere saber. Tenemos que, en general, el estudio de la célula comenzó en la antigüedad, ya con Aristóteles. Él tenía ciertos planteamientos que los organismos tenían algo, los animales, vegetales, se componían de algo, no sabía de qué. Él podía decir, o cuando decían que el fuego, la tierra o distintos elementos formaban ciertos organismos, pero no tenían idea de células y no tenían cómo saberlo tampoco. Pero cuando se comienza ya a estudiar de manera fija la célula, cuando Robert Hooke inventa uno de los primeros microscopios, ¿cierto? Y él logró ver estos tejidos del corcho, ¿cierto? No los corchos actuales que son sintéticos, sino los corchos antiguos que eran de árbol, de tronco de árbol, y él observó con su microscopio, vio unas estructuras que parecían panal de abeja. De ahí vamos a profundizar un poco esto, pero es una contextualización. Y él por primera vez ocupa la palabra célula porque venía de celdilla. Él decía que eran celdillas de panal de abeja, o eso parecían, y le coloca célula. También, unos par de años después, Van Leeuwenhoek, otro científico, bueno, no era científico, era más bien un vendedor de telas, que trabajaba con distintos tipos de telas, con hilos, etc. Y él tenía acceso claramente a tecnología de lentes, y eso le permitió observar distintas células, y lo que tiene de importante él es que observó por primera vez células vivas. Él observó células vivas. Hooke solamente células muertas, que eran del corcho. En cambio, Leeuwenhoek vio por primera vez células vivas. Posterior a eso, tenemos que Robert Brown, por primera vez descubre el núcleo. Se dio cuenta que cuando tenía unos tejidos aparecían unas pelotitas muy notorias, y él colocó la palabra núcleo. Y aquí comienza, por decirlo así, el estudio moderno de las células, porque ya se tienen más herramientas, más conocimiento, y claramente fue aproximadamente 200 años después de Leeuwenhoek. Claramente hay más tecnología. Siempre la tecnología permite que la ciencia avance. Cuando la ciencia avanza, la tecnología también avanza, y así van las dos complementándose. Y a partir de este momento, ya cuando aparece Schleiden y Schwann, ya comienza el estudio propiamente tal de la célula, ya que ellos plantean la teoría celular en conjunto con los aportes de Virchow. Aquí tenemos que están esos tres científicos importantes. Y luego de eso ya se dispara esto, y todos comienzan a descubrir las leyes de la herencia, el ADN, la estructura de la molécula de ADN, hasta hoy en día, biología molecular, y la biotecnología, etc. Entonces, esta línea de tiempo es simplemente para contextualizar. Como les decía, no tienen que aprenderse ningún nombre, o a lo más, a los que voy a destacar ahora a continuación, pero nunca he visto que haya una pregunta con respecto a algún nombre, un apellido o un año. A lo más es saber cómo ha ido evolucionando el conocimiento de la célula. Entonces, eso con respecto a esta introducción. Tenemos Robert Hooke, como les decía, fue uno de los primeros científicos
importante porque él observó células por primera vez, pero células muertas, y él ocupó, como les dije, el término célula. Aquí tenemos su microscopio, o una imitación de su microscopio más bien. Aquí está lo que él observó, celdillas, y al ampliarlo se ve de esta manera. Entonces, él le colocó el nombre célula porque él dijo que parecían, ¿cierto?, las celdas de un panal de abejas. Entonces, Hooke es uno de los primeros en aportar datos claros sobre la célula. Entonces, por eso es importante. No se sabe realmente si el microscopio de él fue el primero o el del que viene después, pero ambos crearon un microscopio por su cuenta y que les sirvió para observar lo que querían observar. Tenemos ahora Van Leeuwenhoek, unos par de años después solamente. Él, como les dije, trabajaba con telas, y él construyó por primera vez también un microscopio que es muy distinto al de Hooke y muy distinto a los microscopios que hoy en día conocemos, pero a pesar de su sencillez, le daba mucho aumento y le permitió observar, como les decía, células vivas por primera vez. ¿Qué células observó? Observó bacterias, observó glóbulos rojos, observó espermatozoides y también observó protozoos. Aquí tenemos glóbulos rojos, espermatozoides, protozoos, por ejemplo. Entonces, tenemos que él, a todos estos organismos que se movían, que estaban vivos, él le puso animáculos. Animáculos fue el nombre que él usó para referirse a todas estas células que se movían, que tenían vida. Entonces, Van Leeuwenhoek tiene la importancia que fue el primero en observar células vivas. Células vivas, las caracterizó. Claramente esto le dio un paso a estar en la Real Academia de Ciencias y claramente seguir trabajando ahí toda su vida. De hecho, él trabajaba mucho observando todo lo que podía encontrar, lo observaba con su microscopio. Entonces, este es el aporte de Van Leeuwenhoek. Hay que destacar que hasta el momento estos científicos no tienen nada que ver con la teoría celular, nada que ver, pero sus aportes ayudaron a que más adelante se pudiera plantear la teoría celular y que se pudiera estudiar más a fondo o con mayor profundidad la célula. Entonces, eso. Tenemos, y aquí aparece ya el primer científico importante con respecto a la teoría celular, Matthias Schleiden. Era un botánico que trabajaba obviamente con células vegetales, y él, después de muchos estudios, en el año 1838, se dio cuenta, o él propuso, que todos los vegetales, sea cual sea, están básicamente formados por células agregadas. O sea, él se refería a que la célula es la unidad estructural. Entonces, Schleiden es el primero en aportar directamente, y de hecho fue uno de los que propusieron la teoría celular. Entonces, Schleiden, él sí tendrían que recordarlo, el apellido, podría ser una opción. Si quieren aprenderse alguno, apréndanse este apellido. Luego, unos años más tarde, al laboratorio donde trabajaba él, llegó un científico que gustaba mucho del estudio igual de células, pero a él le gustaban las células animales. Él trabajaba con tejidos, animales y todo esto, y cuando Schleiden le contó lo que él había encontrado, Theodor Schwann se dio cuenta que él también había encontrado lo mismo, pero que lo había encontrado en animales. Y ahí se dio cuenta que lo que Schleiden proponía tenía mucha coherencia con lo que Schwann había encontrado, y era como la parte que le faltaba para poder proponer sus conclusiones. De esta manera, Schwann se hizo amigo de Schleiden, claramente trabajaron juntos, y Schwann pudo proponer que las células animales son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos. O sea, entre los dos mencionaron que tanto vegetales como animales se forman de células, y que en ellas ocurren todas las reacciones metabólicas o todas las funciones. Entonces, ahí tenemos a Schwann, y ahí tenemos un ejemplo de tejido animal. Claramente no todo podía ser perfecto, y no sé si ustedes habían escuchado, yo creo que sí, que hasta este momento, ¿qué teoría seguía siendo muy vigente y los científicos se negaban a olvidarla porque amaban esa teoría, porque la propuso Aristóteles?
¿La creación Generación espontánea o no? Perfecto. La generación espontánea. Las dos personas hablaron, sí, pero las dos acertaron. La generación espontánea. Entonces, tanto Schwann como Schleiden aún creían que las células, si bien habían visto que se podían dividir y todo esto, pero ellos seguían creyendo que las células igual podían aparecer de otra forma o de otra parte, de algo no vivo. Entonces, ese fue el gran error que ellos cometieron y ellos se cerraron a creer que era así, que era así, que era así, no querían creerlo, porque como les decía, como Aristóteles fue un gran filósofo, médico y todo lo que quiera agregar, que propuso la teoría de generación espontánea, era como difícil que alguien pudiera decir lo contrario, porque como decir una eminencia tan sabio, no le vamos a creer lo que él dijo. Entonces, su teoría de generación espontánea estuvo por más de 1000 años, de hecho, mucho más, como 2000 años aproximadamente, o más tiempo incluso. Entonces, eso sería como el error que ellos acá cometieron, y ellos no dijeron nada más que eso. Pero, Una consulta sí, dígame. con respecto a la generación espontánea. ¿Sí? Creo que había un científico, creo que era Van Helmont, uno que creó, tenía cómo crear un ser vivo a partir de 21 días. Sí. ¿Sí o no? Es un científico muy importante que estudió también, ¿cierto?, el crecimiento de plantas y todo eso, si no me equivoco. Y claro, él tenía un libro donde tenía recetas, cómo crear seres vivos, donde hablaba que colocar carne en cierta parte, en tantos días aparecen moscas, colocar ropa sucia, granos de trigo y de maíz, en tal parte aparecen ratones, y era todo un recetario para poder encontrar vida, supuestamente. Claramente eso no era, pero ellos creían que sí era así, porque decían, oh, hay ratones, entonces sí funciona. Claro. A pesar de los errores de Schwann y Schleiden, ellos tienen todo el mérito por haber propuesto, ¿cierto?, la teoría celular y haber mencionado que la célula es la unidad estructural y funcional, que son los dos primeros postulados. Pero, unos años después, apareció un gran científico, un médico también, que trabajaba bastante con autopsias, con cadáveres, y él, haciendo muchos estudios, se dio cuenta que tanto células sanas como células enfermas provienen de otras células. O sea, para que aparezcan nuevas células, tiene que haber una que esté previamente, y que sería el tercer postulado. Pero a pesar de lo que él dijo, que tenía mucha coherencia, él lo demostró, los científicos aún insistían en negarse a lo que él decía, que no podía ser, porque cómo, si Aristóteles y todo lo que se había visto, etc. Pero los aportes de Bishop permitieron ya postular la teoría celular como de manera más completa, por decirlo así, mucho más completa. Pero aún habían muchos que no querían creerlo, porque se negaban a aceptar esa verdad. En conjunto con Bishop, unos años más tarde, August Weismann, él también aportó a lo que dijo Bishop. Él se dio cuenta que las células tenían material genético, por decirlo así, que se heredaba de padres a hijos, o sea que viene de un anterior, y él hizo un experimento famoso donde a ratones les cortó la cola, ¿sí? Les cortó la cola a la hembra y al macho, hizo que se reprodujeran en un tiempo, que es muy rápido los ratones, y se dio cuenta que todos los hijos nacían con cola. Entonces con eso se dio cuenta que el cortar la cola no era una característica que se heredara, simplemente importaba la información que estaba en los ratones previamente, que era tener cola. Entonces, la información de este científico también aportó al postulado que agregó Bishop. Bueno, y finalmente, de todos los científicos, tenemos que el que se lleva como entre comillas la guinda de la torta es Louis Pasteur, porque si bien, como les decía, ya se había descubierto, había muchos datos de que las células provenían de otras, y todos se negaban a creerlo. En Francia, no, yo creo que fue un presidente, un rey tiene que haber sido en ese tiempo, si no es que no me equivoco, un presidente, no, ya no me acuerdo quién fue, pero una persona importante, ya tenían que saber si que la generación espontánea era o no era verdad, se cumplía o no se cumplía, o cuándo se cumplía. Entonces él dio un concurso donde pidió que el científico que fuera capaz de demostrar que la generación espontánea no era real, se iba a llevar mucho dinero, muchos premios, mucha importancia, etc. Y bueno, y Louis Pasteur fue quien logró demostrarlo, y él pudo rebatir finalmente con hechos comprobables que la generación espontánea no era realmente correcta, y esa teoría se desechó, y la teoría celular pudo tomar fuerza y comenzar, ¿cierto?, a masificarse a nivel científico y no científico. Y básicamente aquí aparece el experimento, no voy a dar más detalles porque eso sería dar detalles que no les van a preguntar, pero básicamente él lo que hizo, trabajó con bacterias y fue
viendo que en ciertas condiciones donde se puede aplicar calor para, por ejemplo, matar las bacterias no aparecían. Entonces, si la generación espontánea era así, siempre tendrían que haber aparecido bacterias en un caldo de, creo que era de gallina o algo así, de animal que él preparó. Entonces, el experimento de Pasteur permitió finalmente ya saber que la generación espontánea no estaba correcta y que la teoría celular era la teoría que tenía que estar vigente. Y hasta el día de hoy se mantiene vigente. Entonces, esos son todos los científicos que, algunos que aportaron directamente al conocimiento celular, y acá tenemos los que aportaron a la teoría celular. Pasteur no aportó a la teoría celular, pero gracias a él, la teoría celular se pudo aceptar. O sea, que fuera masificada y rebatir, como decía, la generación espontánea. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ya. Entonces, en resumen, aquí tenemos los científicos que sí o sí aportaron directamente a la elaboración de la teoría celular, Schleiden con Schwann, juntos, diciendo que tanto vegetales como animales están formados por células, que también son la unidad funcional, y Bischoff directamente mencionando que todas las células provienen de una que ya existe previamente, ¿cierto? Una preexistente. Y los tres en conjunto sentaron las bases de la teoría celular. Entonces, estos son los que, como les decía, si se quieren aprender algún apellido, estos serían los tres que sí o sí podrían eventualmente aparecer, aunque yo nunca he visto que pregunten por apellido de científicos, pero como para complementar el estudio. Los demás, simplemente saber que hubo un aporte y un trabajo constante en todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, acotación? Carolina, levantó la mano. ¿O está de antes, quedó previamente Ay, levantada? no, Ah, ya, que la mano quedó levantada entonces. Ya. perdón, Entonces, profe. ya. Continuando. Entonces, tenemos que ahora hablar sobre la teoría celular. Y la teoría celular, básicamente, se resume en tres postulados. Son cuatro, pero el tercero y el cuarto se fusionan. Entonces, son tres postulados finalmente los resumidos. El primer postulado dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Algunos también le colocan como la unidad anatómica. Anatómica o estructural va a ser correcto, pero generalmente aparece más como, en Chile por lo menos, como estructural, y en otros países latinoamericanos aparece como anatómico. Entonces, si lo ven como anatómico, no se asusten, estructural y anatómico se refiere a lo mismo. Que básicamente se refiere que todos los seres vivos están formados por células. Todos, todos, absolutamente todos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, este postulado se cumple claramente en unicelulares como un protozoo, y también se cumple en pluricelulares, en este caso un perro que es un mamífero. Sea cual sea el ser vivo, se cumple, incluyendo las bacterias y las arquibacterias, que son procariontes. Todos, teniendo por lo menos una célula, cumplen con el primer postulado. El segundo postulado dice que la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Algunos también aparece como la unidad bioquímica también de los seres vivos, unidad funcional bioquímica. ¿A qué se refiere esto? Que todas las reacciones metabólicas o procesos metabólicos que son necesarios para la vida ocurren dentro de las células. Que dicho de otra manera, quiere decir que todas las reacciones químicas importantes para la vida ocurren en una célula. Y ocurren en las células de todos los seres vivos. También se cumple para unicelulares, para pluricelulares, para procariontes, para eucariontes, para cualquier tipo de célula. Por ejemplo, las células del estómago, ¿cierto? Secretan jugos gástricos para la degradación de los alimentos. Entonces, las células del estómago están secretando algo. Eso ya es una reacción química, o sea, unidad funcional. O si le apareciera un ejemplo, las células beta del páncreas producen insulina, eso también sería unidad funcional. Cualquier enunciado que les mencione que está ocurriendo una reacción química o metabólica, se estaría refiriendo a unidad funcional, o sea, segundo postulado.
Y por último, el tercer postulado que está fusionado con el cuarto, porque el tercer postulado dice que la célula es la unidad de origen, y el cuarto postulado dice que es la unidad genética. Pero, como son muy similares, el tercer postulado toma ambas ideas. Entonces el tercer postulado dice que la célula es la unidad de origen y genética de todos los seres vivos. O sea, que todas las células provienen de una anterior, y además el material genético se transmite de padres a hijos y así sucesivamente de generación en generación. Entonces, este es el tercer postulado que resume el tercero con el cuarto. Y claramente, este postulado, al igual que todos, se cumple en procariontes y eucariontes, porque, por ejemplo, acá una célula animal, al dividirse, ya está cumpliendo este postulado, y una bacteria, al dividirse, también cumple con este postulado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Ahí? Ya. Entonces, Profe, díganme. que esa la unidad de genética igual puede ser de herencia. Sí, genética o de herencia. Perfecto, sí, es lo mismo. Ah, Sí. gracias. ¿Sí? Y siempre que diga genética o herencia se refiere a que el ADN de un padre o madre se traspasa a los hijos y de los hijos a los nietos y así sucesivamente. Eso es genética o de herencia. Entonces, aquí tenemos los tres postulados que finalmente son parte de la teoría celular. Recuerden que está resumida en 3, son 4, pero el tercero se fusiona con el cuarto porque son muy similares. Bueno, y ahora la última parte, la clase va a ir bien cortita, son solamente una introducción. Ya para el próximo martes revisar la célula procarionte, algunas características generales, y ya ir de lleno a la eucarionte, que es así o sí aparece, y les preguntan. Tenemos que las células claramente son muy diversas, como ustedes ya deben saberlo, porque hay formas distintas, tamaños distintos, estructuras internas distintas, pero en general todas las células comparten ciertas características en común, que van a tenerlas todas, y que siempre en cualquier célula que podamos encontrar, aunque sea una nueva, sí o sí va a tener esas características en común. Claramente sabemos que las células son muy pequeñas, por ejemplo aquí típica imagen, si ampliamos la punta de un alfiler, vamos a encontrar millones de bacterias, cientos de bacterias y otros tipos de células más. Entonces ya aquí podemos ver que hay una gran diversidad de células muy pequeñas. Entonces eso es otra característica, son muy pequeñas. Y aquí viene lo importante, que los 4 componentes que siempre encontraremos en toda célula, los 4 componentes son la membrana plasmática, también conocida como membrana celular, el citoplasma, los ribosomas y el ADN o material genético. Son los 4 componentes que vamos a encontrar en cualquier tipo de célula, procarionte o eucarionte, unicelular u organismo pluricelular. Todas las células que forman parte de ellos tienen estos 4 componentes: membrana, citoplasma, ribosomas y ADN. 4 componentes en común. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, microscópicas de esos componentes. No vamos a hablar de ellos ahora porque cuando veamos organelos y estructuras, ahí hablaremos de ellos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos ADN, ¿sí? Un ADN. Acá tenemos ribosomas, más bien polirribosomas, que son la acumulación de distintos ribosomas en conjunto para poder ir leyendo un cierto mensaje y producir proteínas. Acá tenemos una imagen de la membrana plasmática, y aquí se puede ver el citoplasma, ¿cierto? Todo lo que está teñido con rosa clara. Constanza levantó la mano, dígame. Sí, una consulta Sí, respecto a que todas las células tienen citoplasma, dijo, o sí, citosol. citoplasma. El citoplasma está compuesto por citosol y otros componentes, pero citoplasma es la palabra general, ¿sí?, que engloba todo lo Ah, demás. pero igual el citoplasma engloba los organelos, ¿o no? Engloba, o sea, claro, en el caso del eucarionte engloba organelos y a estructuras. Entonces, en el caso de la procarionte va a englobar a las estructuras que tiene, o complejos moleculares que tiene. ¿Sí? Ah, ya, Sí, gracias. ya, de nada. Esos son los 4 componentes que hay en toda célula. Y aquí tenemos una comparación. Tenemos que, de acuerdo a la estructura celular, o por decirlo así, como a la complejidad entre una y otra,
Las células pueden ser procariontes, como una bacteria, o eucariontes, como una célula animal, pero, si se dan cuenta, aquí están los 4 componentes en común. Vemos que la procarionte tiene membrana plasmática, igual que la eucarionte. La procarionte tiene citoplasma, igual que la eucarionte. La procarionte tiene material genético, igual que la eucarionte. Y finalmente, la procarionte tiene ribosomas, igual que la eucarionte. O sea, esos 4 componentes van a estar sí o sí. En el caso de acá, fuera una arquibacteria, no una bacteria, lo mismo, tiene los 4 componentes. Si fuera un protozoo acá, los 4 componentes. Si fuera una célula de alga o una microalga, por ejemplo, los mismos componentes. Si fuera una célula de hongo, también los 4 componentes. Entonces, en cualquier célula encontramos esos 4 componentes en común. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque algunas preguntas, en algunas pruebas anteriores, aparece a veces así como pregunta pillándolos como cuál de esos es como propio de los eucariontes. Entonces, le podrían colocar cualquiera de estos términos, y ustedes tienen que saber que no es propio eucarionte, porque también está en los procariontes. Entonces, de esa manera, se descartaría esa alternativa. Entonces, para que pongan ojo con eso. Los tamaños son muy diversos y muy distintos. Vemos que las bacterias o procariontes en general de los 0,1 micrómetros a 10 micrómetros aproximadamente. Claramente hay diferencias, bacterias más grandes, más pequeñas, pero eso es un promedio. En cambio, las eucariontes desde los 10 micrómetros hasta los 1000 micrómetros. O sea, bastante más grandes, o sea, 1100 micrómetros, bastante más grandes que las procariontes. Y micrómetros, estamos hablando más o menos, un milímetro tiene 1000 micrómetros, o sea, para que vean lo pequeño que podría ser, o sea, 0,001 milímetros, ¿cierto? Sí, eso. Entonces, eso en medidas como que ya que podamos conocer. Y para terminar, esto es lo último, como les dije, va a ser más corta la clase de hoy, porque una revisión, porque si entramos a ver organelos ahora, cerebros fundidos, no es la idea fundir tanto los cerebros, una comparación general de procariontes con eucariontes, comparando ciertas características. Tenemos que núcleo, claramente los procariontes no tienen. Ningún procarionte hasta el momento se ha descubierto que tenga núcleo, quizás no tengan nunca, o más adelante, no lo sé, todo puede cambiar en la vida, quizás 1000 años más, sí, no lo sé, por ahora no. No tienen núcleo, pero sí tienen ADN, claramente, que va a estar, ¿cierto?, en un lugar determinado, pero no hay núcleo. De hecho, procarionte, antes, y carionte viene de carión, que es núcleo, o sea, antes del núcleo, sin núcleo. En cambio, eucarionte sí se refiere que tiene un núcleo verdadero. Por lo tanto, tenemos que ir si hay núcleo, en el caso de acá. Núcleo solamente en eucariontes y nada de eso en procariontes. Luego, tenemos que, con respecto al material genético o el ADN, las procariontes sí tienen material genético, pero se caracteriza porque es más bien circular, cerrado, así como una argolla, que comienza en un punto y cierra en el otro, cerrado, y no tiene histonas, como en el caso de los eucariontes. Después cuando veamos ciclo celular, todo eso, hablaremos de histonas, pero recuerden que las histonas son proteínas que permiten la compactación en el ADN eucarionte. Las procariontes sí tienen algunas proteínas, pero que no son histonas, tienen otras proteínas, pero no histonas, y es circular. En cambio, en los eucariontes, el ADN es lineal, o sea, como hemos visto siempre la molécula de ADN alargada, ¿cierto? Que va en, se me olvidó, que me fue la palabra, pero eso, la forma que tiene helicoidal, ¿cierto? Pero es lineal, no es cerrada, tiene un inicio y un fin. En cambio, la procarionte junta, ¿cierto? Todo un círculo, por decirlo así, y tiene histonas, o sea, que permite la compactación, la formación de la cromatina y posteriormente de los cromosomas. Otra característica aquí mismo, los eucariontes tienen múltiples cromosomas, depende de qué tipo de eucariontes estén hablando, pueden tener, en el caso de los humanos tenemos 46, y en cambio los procariontes se dice que tienen solamente un cromosoma, es el cromosoma bacteriano, que sería su ADN circular, cromosoma bacteriano, solo uno, no como nosotros que por lo menos tendrían que haber dos, porque son de un padre y una madre. Luego, organelos, procariontes no tienen organelos, ningún tipo de organelo. En cambio, los eucariontes sí tienen organelos,
y dependiendo qué tipo de célula sea, va a tener un tipo u otro tipo de organelos. Ribosomas, ya dijimos que es una característica en común, los procariontes sí tienen, y los eucariontes también tienen. Entonces, característica en común. Recordar que los ribosomas no son organelos, son complejos supramoleculares o, digámosle, estructuras, pero no organelos, porque organelo es solamente aquel que tiene membrana plasmática. Entonces, vemos que en ambos hay. Pared Profe, celular, dígame. con 70, ¿se refiere a 70? No, ya, sí, gracias por la pregunta, se me dio ese detalle. En el caso de los procariontes, se dice que el tipo de ribosomas que tienen son 70S. La S viene de la palabra sedimentación, que es una unidad de medida, por decirlo así, y los eucariontes 80S de sedimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que si el laboratorio se hacen sedimentar, es claramente por masa, o por peso, como le quieran llamar, a los ribosomas bacterianos y a los procariontes y eucariontes, los eucariontes llegan mucho más rápido al fondo, porque son más grandes, me refiero en tamaño. Entonces, eso se refiere a la S, de sedimentación. ¿Qué tan rápido sedimentan? Entonces, para diferenciarlo, también son más grandes los eucariontes, pero al fin y al cabo son ribosomas igual, así que eso no marca mucha diferencia. Pero ese sería el símbolo de S, de sedimentación. Ya, gracias, profe. De nada. La pared celular sí está presente en todos los procariontes. Todos los procariontes tienen pared celular, bueno, o por lo menos el 99,9%, porque hay unas bacterias que son parásitas, que no tienen pared porque no la necesitan, porque viven dentro de otras células, entonces, o de otras bacterias, mejor dicho, por lo tanto no requieren tener pared, pero por lo menos todo el resto sí tiene pared. Es una característica distintiva de los procariontes. Ya sea bacterias o arquibacterias, tienen pared celular. En cambio, en los eucariontes solamente encontramos pared en todos los vegetales, en los hongos y algunos protistas. Ahí encontramos pared. O sea, hay gran parte de los eucariontes, como por ejemplo las células animales, que son muy diversas, que no tienen pared. La reproducción de los procariontes siempre y sí o sí es asexuada, en ningún momento hay reproducción sexual, o sea, un individuo se tiene que partir o generar un componente como una yema donde aparezca un nuevo organismo, pero el típico proceso de reproducción se llama fisión binaria, o también conocido como bipartición, que es asexual. Todos los procariontes asexuados. En cambio, los eucariontes, dependiendo del tipo de organismo, ¿cierto? O el tipo de célula de un pluricelular, va a tener reproducción asexual o sexual. Por ejemplo, algunos protozoos, o gran parte de los protozoos, se reproducen mediante mitosis, ¿cierto? Para generar más protozoos. Algunos hongos también pueden tener reproducción por algún tipo de espora que no sea sexuado directamente. Algunas células vegetales también, en caso de plantas, ya sea de manera natural o por el hombre inducido, se forman, por ejemplo, en el caso de las frutillas, las estacas de los pinos o de otros árboles, se pueden hacer un clon, y eso sería asexuado, mitosis, pero si se involucra una hembra y un macho, y eso involucra meiosis, sería reproducción sexual, con fecundación de gametos. Entonces, es de los dos tipos, dependiendo qué. Y en el caso de nosotros, los humanos, claramente tenemos que las células de nuestro cuerpo son asexuadas, ¿cierto? Se dividen por mitosis, y en el caso de los gametos, ellos ocupan meiosis para que después haya fecundación posterior de su formación. Entonces, es variada la reproducción en eucariontes. El metabolismo en los procariontes es diverso. Si nos enfocamos solamente al uso o no uso de oxígeno, hay bacterias que son anaerobias estrictas, o sea, si hay oxígeno pueden morir, tienen que estar lejos del oxígeno, en lugares donde no llegue oxígeno o llegue la menor cantidad, anaerobios estrictos. Tenemos que hay bacterias que se llaman aerobias, que pueden ocupar oxígeno, les gusta el oxígeno,
y hay otras que se llaman anaerobias facultativas, que no ocupan oxígeno, pero si hay, lo ocupan, y si no hay, no lo ocupan, y así están de esa forma y pueden colonizar distintas variedades de ambientes. En cambio, todos los eucariontes obligatoriamente somos aerobios estrictos, o sea, necesitamos del oxígeno que ingrese a la mitocondria para que ocurra, ¿cierto?, la respiración celular y se genere ATP para los procesos metabólicos. Entonces, si no hay oxígeno, claramente el eucarionte se muere. Y de hecho, el oxígeno nos ha hecho tan exitosos, pero también nos mata a la vez. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, una excepción a esto podría ser el tema de los tardigrados. Ah, ya, claro, claro. Pues, excepción, ¿en qué aspecto? En el tema aeróbico estricto, porque igual. Pero ¿se refiere como en la parte por la dormancia? ¿O no? Sí, ¿O no? sí. ¿Sería? No, se fue. ¿Se refiere a eso que puedan estar inactivos por mucho tiempo? ¿O a qué se refiere? Sí, profe, que por mucho tiempo no necesitan oxígeno Claro, ni. sí, pero es que todo este tipo de organismos que usen oxígeno y que les pasa eso, si bien puede que no lo estén usando directamente o lo estén usando muy bajo, es porque disminuyen su metabolismo casi a cero, o sea, muy, muy, muy bajo, y si es que se ocupa algo es muy poco. Entonces, esos estados de latencia son, claro, podrían salirse de la norma, pero aún así el organismo, cuando está activo, que es cuando funciona, requiere ese oxígeno. Entonces ahí es donde se mide eso, más que un estado de sobrevivencia extrema, como eso. ¿Sí? No sé, por eso. Y, por último, ejemplos típicos de procariontes, tenemos las bacterias, y también están las arquibacterias o arqueobacterias. No hay más ejemplos que bacterias y arqueobacterias. Son las únicas, se me fue la imagen, son las únicas opciones, bacterias y arqueobacterias. En cambio, en la eucarionte, todas las que ustedes quieran nombrar, o sea, todo tipo de células que no sea bacteria y que no sea arqueobacteria va a ser eucarionte. Y ahí tenemos de todo, tenemos típico célula animal, célula vegetal, célula como el protozoo, células de microalgas, células de hongos, creo que me falta uno, ¿o no? Creo que ahí está todo. Sí, sí, ahí tenemos todo. Ahí tenemos todos los tipos distintos. Entonces, ese sería el resumen de la comparación entre procariontes y eucariontes. Entonces, hay características propias de algunos y características en común con otros, por ejemplo, como decía, la presencia de ribosomas, material genético, membrana plasmática y citoplasma, que eso tienen sí o sí en común. Y creo que, hay unas preguntitas para que ahora hagamos eso y estaríamos terminando. ¿Preguntas antes de ver las preguntas? ¿Nadie?